La echaron bajo la lluvia, con 7 hijos detrás y una maleta en la mano, como si fuera basura. Sus pies descalzos se hundían en el barro helado. El bebé lloraba en sus brazos. Los demás temblaban en silencio. Fue entonces cuando él apareció, parado justo enfrente, como una sentencia. No hizo preguntas. Dijo una frase seca, que cortó el aire. Ella tuvo que elegir entre el miedo y el hambre, pero lo que ese hombre escondía en aquella casa aislada, nadie estaba preparado para descubrir. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de confiar en un desconocido para salvar a tu familia? Cuéntame en los comentarios, y dime también desde qué ciudad estás viendo esta historia. Ahora prepárate, porque lo que ocurrió después de esa lluvia va a tocarte el alma. La orden fue breve, seca, lanzada desde la altura de un caballo bien alimentado y sin una pizca de titubeo en la voz del capataz, quien ni siquiera se dignó a bajar la vista para encontrar los ojos de la mujer. No hubo gritos, ni empujones violentos, porque la crueldad en las haciendas de aquel tiempo no necesitaba de estridencias, bastaba con un gesto de la mano y el cierre pesado de un portón de madera y hierro para decretar la muerte social de una familia entera. Elena se quedó inmóvil, sintiendo cómo el rechazo se clavaba en su pecho, con más fuerza que cualquier golpe físico, entendiendo en ese instante que la viudez no era solo la ausencia de un marido, sino la pérdida absoluta de cualquier derecho a pisar la tierra que su esposo había regado con sudor hasta el último día de su vida. El capataz giró las riendas y dio la espalda, dejando claro que para los dueños de la tierra, una mujer sin hombre y con 7 hijos no era más que un estorbo improductivo, una boca múltiple que ya no merecía ni las sobras del granero. Elena permaneció allí, frente a la inmensa estructura de la hacienda que se cerraba para siempre, con la sensación de que el mundo entero se había encogido hasta asfixiarla. No tenía a dónde ir, y esa certeza era un abismo silencioso que se abría bajo sus pies descalzos, mucho más aterrador que el hambre inmediata. A su alrededor, sus 7 hijos formaban una escalera de miseria y confusión, desde el mayor, que apenas comprendía la magnitud de la tragedia, hasta el pequeño Gabriel, envuelto en trapos viejos contra su pecho, demasiado débil para llorar con fuerza. Nadie salió a defenderla. Las otras familias de peones, observando desde la distancia segura de sus jacales, bajaron la vista y continuaron con sus labores, porque en tiempos de escasez y tiranía, la compasión era un lujo peligroso que nadie podía permitirse. El silencio de sus iguales dolió más que la sentencia del patrón, confirmándole que estaba sola en medio de la nada. El camino real se extendía frente a ella como una cicatriz de tierra compacta y piedras afiladas, un sendero que no prometía destino alguno, solo la prolongación de la incertidumbre. Elena acomodó el rebozo sobre la cabeza del bebé y empujó suavemente a los mayores para que comenzaran a andar, sin atreverse a mirar atrás, porque sabía que si volteaba, si permitía que la nostalgia o la injusticia la quebraran en ese momento, no tendría la fuerza para dar el primer paso. Caminaron en silencio, un silencio pesado y antinatural para un grupo de niños, como si ellos también entendieran instintivamente que habían dejado de ser personas para convertirse en parias, en sombras que debían moverse sin hacer ruido para no molestar al paisaje. El cielo, que hasta entonces había mantenido una grisura indiferente, comenzó a oscurecerse con una promesa de violencia, acumulando nubes negras sobre las montañas lejanas, presagiando que la naturaleza tampoco tendría piedad con los desamparados. Fue solo cuando la hacienda desapareció tras una curva del camino que Elena se permitió respirar, y el aire entró en sus pulmones con un sabor metálico a miedo y desesperación. Pensó en su marido, un hombre bueno que había trabajado de sol a sol, creyendo ingenuamente que su lealtad le garantizaría un techo a su descendencia, sin saber que su muerte borraría de un plumazo años de servicio. La injusticia de su situación no le provocaba llanto, sino una dureza seca en el estómago, una rabia fría que se instalaba en sus entrañas para sustituir al alimento que no tenía. Miró las manos de su hija mayor,
rojas por el frío incipiente, y sintió el peso de su propia inutilidad. No tenía dinero, no tenía tierras, no tenía familia que la recibiera. En el México de 1910, una mujer sola en los caminos era una presa fácil, un objeto sin dueño expuesto a la voracidad de cualquier hombre o bestia que cruzara su sendero. La lluvia comenzó a caer media hora después, no como una llovizna bendita para los campos, sino como un castigo helado, una cortina de agua densa que convertía el polvo del camino en un lodo pegajoso y traicionero. El agua empapó sus ropas en cuestión de minutos, haciendo que las telas baratas se pegaran a la piel y robaran el poco calor corporal que les quedaba. Los niños comenzaron a tiritar, un sonido de dientes castañeteando que se mezclaba con el repiqueteo de las gotas sobre el suelo y que martillaba la conciencia de Elena con la fuerza de una acusación. Ella trató de cubrirlos con su propio cuerpo, de agruparlos como una gallina protege a sus polluelos, pero sus brazos no eran lo suficientemente largos para abarcar tanto desamparo. El lodo comenzó a tragarse sus pies, haciendo que cada paso fuera una lucha agónica contra la tierra que parecía querer retenerlos para siempre, obligándolos a detenerse bajo un árbol raquítico que apenas ofrecía refugio. El pequeño Gabriel comenzó a gemir en su regazo, un sonido lastimero y seco que indicaba no solo frío, sino un hambre antigua que Elena no podía saciar. Se desabrochó la blusa mojada, exponiendo su piel al viento gélido, e intentó amamantarlo, pero su cuerpo, agotado por el estrés y la falta de comida, apenas producía nada. El bebé succionaba con desesperación, buscando una vida que se le negaba, y Elena tuvo que morderse el labio hasta casi sangrar para no gritar de impotencia. Los otros niños la miraban con ojos enormes, cuencas oscuras en rostros pálidos, esperando que ella hiciera un milagro, que sacara pan de las piedras o calor del aire, sin entender que su madre se estaba desmoronando por dentro, pieza por pieza. La realidad de su situación la golpeó con brutalidad. No sobrevivirían esa noche a la intemperie. El frío los mataría uno a uno antes de que amaneciera, y ella tendría que verlos morir sin poder hacer nada. La tarde comenzó a caer prematuramente debido a la tormenta, tiñendo el mundo de un gris plomizo que borraba los contornos y aumentaba la sensación de peligro inminente. Fue entonces, en medio del ruido constante del agua y el viento, cuando Elena escuchó un sonido diferente, rítmico y pesado que se acercaba desde el norte, el chapoteo de cascos de caballo sobre el barro. Su primer instinto no fue el alivio, sino el terror puro. En aquellos caminos olvidados de Dios, un jinete solitario rara vez traía buenas noticias, y para una mujer sola con niños solía significar el final de cualquier dignidad. Hizo señas a sus hijos para que se pegaran al tronco del árbol, intentando inútilmente ocultarlos con su falda mojada, mientras su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Se quedó quieta, una estatua de miedo y desafío, esperando ver aparecer al demonio entre la bruma de la lluvia. La figura surgió de la neblina como un espectro, un hombre grande montado en un caballo negro que parecía tan cansado y furioso como la tormenta misma. Llevaba un abrigo largo de cuero oscuro que brillaba por el agua y un sombrero de ala ancha calado hasta las cejas que ocultaba sus ojos y gran parte de su rostro, dejándole solo una mandíbula tensa y cubierta de barba visible. No disminuyó la marcha de inmediato, y por un segundo Elena pensó que pasaría de largo, ignorándolos como se ignora a un perro muerto en la cuneta. Pero el jinete tiró de las riendas justo frente a ellos, el caballo resoplando vapor blanco por las narices, y se detuvo. No desmontó. Se quedó allí arriba, inmenso y amenazante, una torre oscura que bloqueaba el poco horizonte que les quedaba. No dijo nada al principio, solo giró la cabeza lentamente, barriendo con una mirada invisible la fila de niños temblorosos y deteniéndose finalmente en Elena. El silencio que se formó entre ellos fue más denso que la lluvia, un espacio cargado de tensión donde se medían fuerzas desiguales.
Elena sostuvo la mirada hacia la sombra bajo el sombrero, no por valentía, sino porque el miedo ya no le dejaba espacio para la sumisión. Estaba acorralada y dispuesta a morder si era necesario. El hombre emanaba una autoridad fría, una presencia que olía a tierra mojada, tabaco y soledad antigua. No parecía un bandido común, ni tampoco un hacendado rico. Parecía algo intermedio, un ser hecho de las mismas asperezas que el paisaje. El caballo piafó, inquieto, salpicando lodo sobre las piernas de Elena, pero el hombre lo controló con una mano firme, casi brutal, sin dejar de observarla. Ella apretó a Gabriel contra su pecho, sintiendo que el juicio final había llegado bajo la forma de aquel desconocido. Finalmente, la voz del hombre rompió el estruendo del aguacero, ronca y profunda como el retumbar de un trueno lejano, carente de cualquier calidez humana. Cásese conmigo ahora mismo y ninguno de ellos volverá a pasar hambre. No fue una pregunta, ni una propuesta galante, ni siquiera una oferta de ayuda cristiana. Fue una transacción comercial, seca y directa, lanzada al aire como quien ofrece comprar una res enferma por lástima o por necesidad. Elena sintió que el mundo giraba vertiginosamente bajo sus pies. Las palabras eran absurdas, imposibles, pero el tono del hombre no admitía bromas. Él no se movió, no extendió una mano, no mostró su rostro. Solo esperó la respuesta bajo la lluvia, ofreciendo su vida y su pan a cambio de la libertad de ella, en un contrato que olía a desesperación y a un misterio que ella no alcanzaba a comprender, mientras el hambre de sus hijos gritaba en silencio exigiendo que aceptara. Elena sostuvo la mirada de aquel desconocido, buscando algún rastro de locura o de burla en la sombra que ocultaba su rostro, pero solo encontró una quietud pétrea, la paciencia inmutable de quien sabe que tiene la sartén por el mango y no necesita apresurar la caída de la presa. La propuesta flotaba en el aire húmedo, absurda y monstruosa: vender su vida y su cuerpo a un hombre sin nombre a cambio de la certeza del pan. En cualquier otro momento, en cualquier otra vida donde la dignidad tuviera algún valor de mercado, ella le habría escupido a las patas del caballo o habría huido gritando hacia el monte. Pero la dignidad no calienta la sangre ni llena los estómagos, y en ese instante, bajo el diluvio que amenazaba con ahogarlos, el orgullo era un lujo que sus hijos no podían pagar. La lógica de la supervivencia comenzó a operar en su mente con la frialdad de un mecanismo oxidado, calculando que el infierno conocido del hambre era mucho peor que el infierno desconocido que aquel hombre pudiera ofrecer. Bajó la vista hacia su hija mayor, Lucía, cuyos labios ya habían perdido el color rosa para tornarse de un violeta enfermizo, temblando con espasmos violentos que sacudían sus hombros delgados. Esa visión fue el golpe de gracia, el argumento final que quebró cualquier resistencia moral que le quedara a Elena. No podía ser la madre que los dejara morir por proteger su propia honra. Levantó el rostro de nuevo hacia el jinete, sintiendo cómo algo esencial se rompía dentro de ella, una fractura silenciosa que la separaba de la mujer que había sido hasta hacía 5 minutos. Asintió con la cabeza, un movimiento lento y pesado, sin voz, porque las palabras se le habían atorado en la garganta como piedras. No hubo un sí sonoro, solo la rendición absoluta de quien entrega la espada y acepta las cadenas para salvar a los suyos. El hombre no sonrió, ni mostró triunfo, ni siquiera un alivio visible. Simplemente asintió una vez, como quien cierra un trato por una mula en la feria del pueblo, confirmando la naturaleza puramente transaccional de aquel acuerdo. Con un gesto brusco, se desabrochó el pesado abrigo de cuero y lo arrojó sobre el grupo de niños, una carpa improvisada que olía a tabaco fuerte y a sudor de caballo, ofreciendo el primer calor que sentían en horas. No desmontó para ayudarlos, ni ofreció palabras de consuelo. Giró el caballo y señaló con la fusta hacia el camino que llevaba al pueblo más cercano, ordenando la marcha con la autoridad de quien ahora es dueño de las voluntades ajenas. Elena recogió el abrigo, cubriendo a los más pequeños, y comenzó a caminar detrás de la bestia negra, arrastrando los pies en el lodo, convertida en una sombra
que seguía a su nuevo destino. La caminata hasta el pueblo de San Juan de las Ánimas fue un vía crucis de barro y silencio, donde cada paso era una confirmación de su derrota. Nadie hablaba. Los niños, aturdidos por la rapidez con la que su suerte había cambiado de mano, se limitaban a avanzar con la cabeza gacha, confiando ciegamente en la decisión de su madre. El hombre a caballo marcaba el ritmo, ni muy rápido para dejarlos atrás, ni muy lento para mostrar piedad, manteniendo una distancia constante que subrayaba la jerarquía brutal que se acababa de establecer. Helena miraba la espalda ancha del jinete, intentando adivinar qué tipo de monstruo se escondía bajo ese sombrero, preguntándose si esa noche dormirían calientes o si había guiado a sus corderos directamente a la boca del lobo. El miedo era un animal vivo que le mordía el estómago, pero la resignación era un anestésico que la mantenía andando. Llegaron al pueblo cuando las primeras sombras de la noche empezaban a mezclarse con la lluvia, encontrando las calles desiertas y embarradas, cerradas a cal y canto contra la tormenta. El jinete no se detuvo en ninguna posada ni tienda. Fue directo a la pequeña iglesia de piedra, golpeando la puerta de la sacristía con el mango de su fusta sin bajarse del animal. El cura, un anciano de sotana raída y ojos cansados, abrió la puerta con temor, pero al reconocer al hombre del caballo, su expresión cambió instantáneamente a una mezcla de respeto temeroso y sorpresa. No hizo preguntas, no pidió explicaciones sobre la mujer empapada y la prole de niños que tiritaban en el atrio. La autoridad del desconocido parecía ser moneda corriente en aquella región, un salvoconducto que abría puertas y cerraba bocas sin necesidad de explicaciones. La ceremonia fue breve, lúgubre y carente de cualquier sacramento espiritual. Se sintió más como una sentencia judicial que como una unión ante los ojos de Dios. En la penumbra de la sacristía, iluminada apenas por 2 velas de sebo que lloraban cera sobre la madera vieja, Helena pronunció los votos con voz muerta, prometiendo obedecer y honrar a un hombre cuyo nombre completo acababa de escuchar por primera vez: Damián Vargas. Él respondió con un tono grave y monocorde, sin mirarla a los ojos, firmando el acta de matrimonio con una caligrafía angulosa y fuerte. El cura los bendijo con prisa, como si quisiera lavarse las manos de aquel acto antinatural lo antes posible, y les entregó el papel que sellaba el destino de Helena. Ya no era viuda, ya no era libre, ahora era la esposa de un fantasma que olía a lluvia y misterio. Al salir de la iglesia, la lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una llovizna fina y persistente que calaba los huesos. Damián hizo una seña hacia un callejón lateral, donde un carruaje viejo y cubierto de lona esperaba, enganchado a 2 mulas que parecían tan estoicas como su dueño. Ordenó que los niños subieran a la parte trasera, donde había paja seca y algunas mantas ásperas, y por primera vez Helena vio un destello de algo que no era crueldad. Él mismo aseguró la lona para que el viento no entrara, comprobando que los pequeños estuvieran cubiertos antes de volverse hacia ella. «Suba adelante», le dijo, señalando el pescante. No fue una invitación. Fue una orden para que ocupara su lugar al lado del conductor, expuesta al camino pero elevada del suelo, marcando su nueva posición en ese extraño hogar que se estaba formando. El viaje hacia la propiedad de Damián fue un ascenso lento y tortuoso hacia las colinas que rodeaban el valle, alejándose de cualquier rastro de civilización conocida. El camino se volvía cada vez más estrecho y la vegetación más densa, cerrándose sobre ellos como una bóveda oscura. Helena se aferraba al borde del asiento de madera, sintiendo cada bache repercutir en su columna, mientras miraba de reojo el perfil de su esposo. Él mantenía la vista fija en las orejas de las mulas, conduciendo con una destreza automática, inmerso en un silencio tan denso que parecía una pared física entre los dos. No le preguntó por los niños, no le preguntó por su pasado, no intentó justificar su extraña propuesta. Simplemente existía a su lado, una presencia masiva y desconcertante que no encajaba con la imagen de un salvador ni con la de un verdugo. Después de 2 horas de camino,
Cuando la oscuridad ya era absoluta y solo el sonido de las ruedas rompiendo ramas secas llenaba el aire, llegaron a un claro en lo alto de una loma. Un relámpago tardío iluminó el paisaje por un segundo, revelando la silueta de una construcción grande y oscura que se alzaba contra el cielo nocturno. Era una casa de 2 plantas, hecha de madera y piedra, con un aspecto antiguo y descuidado, rodeada por árboles retorcidos que parecían montarle guardia. No había luces en las ventanas, ni humo saliendo de la chimenea. La casa parecía estar conteniendo la respiración, esperando algo. La gente del pueblo la llamaba la Casona del Silencio, y al verla, Elena entendió por qué. El lugar emanaba una soledad tan profunda que hacía doler los ojos. Damián detuvo el carruaje frente al porche principal, donde las tablas crujieron bajo el peso de las mulas al frenar. «Llegamos», dijo, y fue la primera palabra que pronunció en horas. Su voz no tenía calidez de bienvenida, solo la constatación de un hecho. Bajó del pescante y comenzó a desenganchar a los animales, dejando a Elena sola frente a la inmensidad de la casa negra. Ella bajó con las piernas temblorosas y fue a la parte trasera para ayudar a bajar a sus hijos, que dormían amontonados buscando calor. Al mirar la fachada oscura, sintió un terror nuevo, distinto al del camino. Había entrado en la boca del lobo por su propia voluntad, y ahora las puertas se cerrarían detrás de ella. No sabía qué horrores o qué milagros escondían esas paredes, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Esa era su tumba o su refugio, y tendría que descubrirlo sola. La llave giró en la cerradura con un chirrido metálico que pareció el lamento de un animal herido, y la pesada puerta de roble se abrió hacia una oscuridad que olía a encierro, a polvo estancado y a madera vieja que llevaba demasiado tiempo sin respirar. Damián entró primero, sus botas golpeando la tarima con un eco seco que retumbó en las entrañas de la casa, y encendió una cerilla con un gesto rápido contra la pared áspera. La pequeña llama cobró vida, iluminando brevemente su rostro severo antes de prender la mecha de un candil de petróleo colgado en la entrada. La luz amarilla se expandió temblorosa, revelando un vestíbulo amplio y desnudo, sin cuadros, sin adornos, solo paredes de yeso agrietado y una escalera que subía hacia las sombras del segundo piso, como una boca abierta. Elena cruzó el umbral empujando suavemente a sus hijos, sintiendo que el aire dentro de la casa era más frío que el de la tormenta exterior, un frío quieto que se metía debajo de la piel y no tenía nada que ver con la temperatura. Sin decir una palabra, Damián se dirigió hacia lo que parecía ser la cocina, moviéndose con la seguridad de quien conoce cada tabla suelta de memoria, y comenzó a apilar leña en el gran fogón de piedra. Elena se quedó parada en el centro de la habitación, con Gabriel dormido en brazos y los otros 6 niños aferrados a sus faldas, observando la espalda ancha de aquel desconocido que ahora era su marido ante la ley y ante Dios. El fuego prendió con un rugido repentino, lanzando sombras danzantes contra las paredes, y por primera vez en horas, el color comenzó a regresar a las mejillas de los pequeños. Damián se levantó, se sacudió las manos manchadas de ceniza y señaló una mesa larga de madera tosca en el centro de la cocina. «Siéntense», ordenó, y su voz sonó menos como una invitación y más como la instrucción de un general que dispone a sus tropas antes de la batalla. De una despensa oscura, el hombre sacó hogazas de pan duro, un queso de campo envuelto en tela y una jarra de leche que parecía haber sido dejada allí esa misma mañana por manos invisibles. Colocó la comida sobre la mesa sin ninguna ceremonia, cortando el pan con un cuchillo de monte que sacó de su cinto, con movimientos precisos y casi violentos. Los niños, vencidos por el hambre que les había roído las entrañas durante días, se lanzaron sobre los alimentos con una voracidad animal, olvidando el miedo y los modales, devorando los trozos de queso y bebiendo la leche directamente de la jarra. Elena no comió, se quedó de pie vigilando a Damián, esperando el momento en que él cobrara el precio de aquella cena. Pero él no la miró, se sirvió un vaso de agua, se apoyó contra el marco de la ventana y se quedó observando la oscuridad exterior, ajeno al festín de los hambrientos.
como un guardián que vigila una frontera invisible. Cuando el último trozo de pan desapareció y los niños comenzaron a cabecear de sueño sobre la mesa, Damián se apartó de la ventana y tomó el candil. «Arriba hay camas», dijo, y comenzó a subir la escalera sin esperar a ver si lo seguían. Elena despertó a los mayores y cargó a los pequeños, subiendo los escalones que crujían bajo sus pies descalzos, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino inevitable. En el pasillo del segundo piso, Damián abrió dos puertas. La primera revelaba una habitación grande con varios catres cubiertos con mantas de lana gruesa, limpias pero ásperas. «Los niños aquí», indicó, y esperó a que Elena acomodara a su prole. Ella los acostó uno por uno, besando sus frentes con la urgencia de una despedida, temiendo que esa pudiera ser la última vez que los viera a salvo. Luego, él señaló la puerta del fondo del pasillo, la única que permanecía cerrada. «Ese es su cuarto», dijo, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que habían llegado. Elena sintió que el corazón se le detenía. Esa era la cámara nupcial, el lugar donde se consumaría el pacto, donde ella tendría que pagar con su cuerpo la comida que sus hijos acababan de tragar. Entró con las piernas temblorosas, encontrando una habitación espartana con una cama matrimonial de hierro forjado, un armario viejo y una ventana sin cortinas que daba al bosque negro. Se giró hacia Damián, esperando que él entrara y cerrara la puerta tras de sí, preparándose mentalmente para soportar lo que viniera con la resignación de una mártir. Pero Damián no cruzó el umbral. Se quedó en el marco de la puerta, con una expresión indescifrable, mezcla de cansancio infinito y una tristeza que ella no supo leer. «Descansen, mañana hay trabajo», murmuró, y cerró la puerta desde fuera, dejándola sola. Elena se quedó paralizada en la oscuridad, escuchando el clic del pestillo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. No había entrado, no la había tocado, no había exigido nada. Corrió hacia la puerta y con manos temblorosas arrastró una pesada silla de madera para trabar el picaporte, construyendo una barricada inútil contra un hombre que podía derribar esa puerta con un solo empujón si quisiera. Se sentó en el borde de la cama, vestida y calzada con los ojos clavados en la madera, esperando que en cualquier momento él cambiara de opinión, que el alcohol o la lujuria lo hicieran regresar. El viento golpeaba las ventanas, haciendo vibrar los vidrios, y cada crujido de la casa vieja sonaba como pasos acercándose. Pasó las horas en vela, abrazada a sus propias rodillas, torturada por la incertidumbre de una amenaza que no se concretaba. El sonido de unas botas pesadas en el pasillo la hizo saltar cerca de la medianoche. Elena contuvo la respiración, agarrando un candelabro de metal como única arma, lista para defender su integridad. Los pasos se detuvieron frente a su puerta, y ella vio cómo la manija giraba lentamente, probando la resistencia, antes de detenerse al encontrar el seguro puesto. Hubo un silencio largo, pesado, en el que ella imaginó a Damián al otro lado, respirando contra la madera, debatiendo si forzar la entrada. Pero luego, los pasos se alejaron, no hacia la habitación de los niños, sino hacia las escaleras, bajando con un ritmo lento y decidido. Minutos después escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe, y luego el silencio absoluto volvió a apoderarse de la casona, dejándola sola con sus fantasmas. El amanecer llegó sucio y gris, filtrándose por la ventana sin cortinas, como una luz enferma que revelaba el polvo flotando en el aire. Elena despertó de un sueño breve e inquieto, con el cuello dolorido y la ropa arrugada, y le tomó unos segundos recordar dónde estaba y por qué seguía intacta. Se levantó con cautela, quitó la silla de la puerta y se asomó al pasillo. Estaba vacío. Corrió a la habitación de los niños y los encontró durmiendo plácidamente, calientes y seguros bajo las mantas de lana, con el color de la vida de vuelta en sus rostros. No había monstruos bajo las camas, no había rastros de violencia. La normalidad de la escena era tan desconcertante que Elena sintió un mareo repentino.
El terror de la noche anterior parecía ahora una pesadilla lejana, contradicha por la paz de la mañana. Bajó a la cocina con Gabriel en brazos, esperando encontrar a Damián sentado a la mesa, exigiendo el desayuno o dando órdenes a gritos. Pero la cocina estaba desierta. El fuego en el fogón había sido avivado recientemente. Las brasas rojas calentaban la estancia y una olla grande con avena humeaba sobre la parrilla. Había leche fresca en la jarra y más pan cortado sobre la mesa. Damián había estado allí. Había preparado todo para ellos mientras dormían, y luego había desaparecido sin dejar rastro, como un duende doméstico o un fantasma servicial. Elena sirvió la comida a sus hijos cuando bajaron, mirando a su alrededor con desconfianza, buscando la trampa, el truco oculto detrás de tanta generosidad silenciosa. Salió al porche mientras los niños comían, respirando el aire frío y húmedo de la mañana. La hacienda se revelaba ahora bajo la luz del día. Un lugar vasto y descuidado, con cercas caídas y campos invadidos por la maleza, pero con una belleza salvaje y melancólica que le oprimía el pecho. No se veía a Damián por ninguna parte, ni en el granero, ni en los corrales vacíos. La soledad del lugar era absoluta, y el silencio solo era roto por el canto de algún pájaro valiente. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la sierra, y se preguntó qué clase de hombre se casaba con una viuda indigente, alimentaba a 7 hijos ajenos y luego desaparecía en la niebla sin pedir nada a cambio. El misterio de su benevolencia comenzaba a ser más aterrador que su posible crueldad, porque la crueldad es humana y predecible, pero aquello no tenía nombre. Los días comenzaron a sucederse con una regularidad monótona y desconcertante, estableciendo una rutina que tenía más de tregua armada que de vida familiar. Damián se convirtió en un fantasma de hábitos fijos, una presencia que sostenía la estructura del hogar sin habitarlo realmente. Desaparecía mucho antes de que el sol despuntara sobre las crestas de los cerros, cuando la casa aún estaba sumergida en el gris lechoso de la madrugada y solo el sonido lejano de los cascos de su caballo sobre la grava del patio anunciaba su partida. No dejaba notas, no daba instrucciones, simplemente se evaporaba en la niebla matutina, dejando tras de sí la leña cortada, los cántaros de agua llenos y los costales de harina y frijol reabastecidos en la despensa, como si una mano invisible se encargara de la logística de la supervivencia mientras ellos dormían. Para los niños, él era una figura mítica, un gigante silencioso que proveía pero no existía. Elena tomó posesión de la casa con la cautela de quien camina sobre hielo delgado, esperando que en cualquier momento la superficie cediera bajo sus pies. Durante las horas de luz, mientras Damián estaba ausente, se dedicó a fregar los suelos de madera con una energía furiosa, intentando arrancar no solo la suciedad acumulada por años de abandono, sino también la atmósfera de tristeza rancia que impregnaba las paredes. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el viento frío de la sierra barriera el olor a encierro, y sacó los colchones al sol para matar la humedad. Bajo su mano, la casona del silencio comenzó a perder su aspecto de mausoleo. El aroma del pan horneado sustituyó al del polvo, y las risas tímidas de sus hijos empezaron a llenar los vacíos que el silencio había reclamado como suyos durante tanto tiempo. Sin embargo, ella nunca se sentía dueña del lugar. Se sentía una intrusa tolerada, una ocupante temporal en un reino que tenía sus propias reglas ocultas. Los niños, con la resiliencia milagrosa de la infancia, se adaptaron más rápido que ella. Con el estómago lleno y un techo seguro, olvidaron pronto el terror del camino y comenzaron a explorar los alrededores inmediatos de la casa, convirtiendo el porche y el jardín descuidado en su territorio de juegos. Gabriel, el bebé, recuperó el peso y el color, dejando de ser ese bulto frágil que parecía a punto de apagarse para convertirse en un niño que exigía atención con llantos sonoros. Elena los vigilaba constantemente desde la ventana de la cocina, con el cuchillo de pelar papas siempre al alcance de la mano, escrutando la linde del bosque por si el monstruo regresaba antes de tiempo
o por si algún otro peligro acechaba entre los árboles. Pero nada perturbaba la paz diurna. La soledad del sitio era absoluta, un aislamiento geográfico que los protegía tanto como los aprisionaba. El cambio de atmósfera llegaba siempre con el crepúsculo, cuando las sombras de los pinos se alargaban hasta tocar los muros de la casa, y el aire se enfriaba bruscamente. Era entonces cuando se escuchaba el retorno del caballo, un ritmo pausado y cansado que hacía que los niños callaran sus juegos y corrieran a refugiarse en la cocina. Damián entraba por la puerta trasera siempre de la misma manera, sucio, agotado y envuelto en un aura de oscuridad que parecía traer consigo desde el exterior. Se quitaba el sombrero y el abrigo pesado, los colgaba en el mismo clavo oxidado y se lavaba las manos y la cara en una palangana de peltre con movimientos mecánicos, frotándose la piel con fuerza, como si intentara quitarse algo más que la suciedad visible, algo que se le había pegado al alma durante el día. Lo que más inquietaba a Elena no era su silencio, sino el olor que traía consigo. No olía a ganado, ni a estiércol, ni al sudor agrio del trabajo en el campo bajo el sol. Damián olía a tierra profunda, a humus húmedo y a raíces arrancadas, un olor mineral y denso, idéntico al de una tumba recién cavada bajo la lluvia. Sus botas siempre venían cubiertas de un barro oscuro y arcilloso, diferente al polvo del camino principal, lo que indicaba que pasaba sus días en algún lugar pantanoso o cavando en la profundidad del bosque. Pero los campos de la propiedad estaban en barbecho, invadidos por la maleza sin señales de arado reciente. ¿Qué hacía un hombre solo, durante 12 horas diarias, para regresar con la tierra metida hasta debajo de las uñas y la mirada vacía de quien ha visto el infierno? Esa pregunta rondaba la mente de Elena cada vez que le servía el plato de estofado caliente. Las cenas eran rituales de silencio opresivo. Damián se sentaba a la cabecera de la mesa. Comía con la vista fija en el plato, masticando lentamente, ajeno a los 7 pares de ojos infantiles que lo observaban con una mezcla de temor y fascinación. No preguntaba cómo había ido el día, no comentaba sobre la comida, no reprendía a los niños si hacían ruido con los cubiertos. Simplemente estaba allí, ocupando espacio, emanando una autoridad pasiva que mantenía a todos en un estado de alerta constante. A veces, Elena lo sorprendía deteniendo la cuchara a medio camino, con la mirada perdida en algún punto ciego de la habitación, como si escuchara una conversación que nadie más podía oír, o como si recordara algo tan doloroso que le quitaba el apetito de golpe. En esos momentos, su rostro perdía la dureza y se volvía el de un hombre mucho más viejo, vencido por una carga invisible. La tensión sexual, o más bien la ausencia total de ella, era otro misterio que torturaba a Elena. Habían pasado 2 semanas y él seguía sin cruzar el umbral de su habitación. No había intentos de acercamiento, ni miradas lascivas, ni roces accidentales en la estrechez de la cocina. Damián la trataba con una cortesía distante, casi aséptica, como se trataría a una gobernanta eficiente o a una monja de visita. Elena, que había sido educada para creer que el deseo masculino era una fuerza incontenible y voraz, no sabía cómo interpretar esa abstinencia. ¿Le repugnaba? ¿Estaba esperando a que ella se ofreciera? ¿O acaso tenía otra mujer escondida en el bosque, alguna amante secreta que visitaba durante sus largas ausencias diurnas? La incertidumbre era peor que la violencia, porque la mantenía en un estado de espera perpetua, sin saber cuándo caería el golpe. Cada noche se repetía la misma danza muda en el piso de arriba. Elena acostaba a los niños, se retiraba a su cuarto y volvía a colocar la silla contra la puerta, aunque el gesto comenzaba a parecerle ridículo incluso a ella misma. Se sentaba en la cama y escuchaba. Escuchaba los pasos de Damián subiendo la escalera, el crujido de la madera bajo su peso, la pausa inevitable frente a su puerta. Él siempre se detenía allí, al otro lado de la barrera de madera, durante unos segundos eternos. Elena podía escuchar su respiración, podía sentir su presencia irradiando calor a través de las tablas.
En esos momentos, el miedo se mezclaba con una curiosidad extraña. ¿Qué quería? ¿Por qué se detenía si no tenía intención de entrar? Luego, invariablemente, los pasos continuaban hacia el final del pasillo, hacia una habitación pequeña que él usaba como despacho o celda, y la puerta se cerraba con suavidad. Una tarde, un incidente rompió la monotonía del miedo. El pequeño Miguel, de 4 años, corría por la cocina persiguiendo una pelota de trapo y tropezó justo cuando Damián entraba por la puerta trasera, chocando contra sus piernas embarradas. Elena soltó el cucharón, paralizada, esperando el grito o el golpe que, en su experiencia, era la respuesta natural de un hombre cansado ante la torpeza de un niño ajeno. Pero Damián no gritó. Se quedó rígido como una piedra, mirando hacia abajo al niño que se aferraba a su pantalón para no caer. Por un segundo, su mano grande se levantó, temblando en el aire, como si fuera a acariciar la cabeza del pequeño, pero entonces un espasmo de dolor cruzó su rostro, una mueca tan violenta que parecía física, y retiró la mano bruscamente, retrocediendo como si el contacto le quemara. «Cuidado», murmuró con voz estrangulada, y salió casi corriendo de la cocina hacia la lluvia, dejando a Miguel y a Elena desconcertados. Esa noche, Elena no pudo dormir. La reacción de Damián no había sido de ira, sino de pánico, de un terror profundo al contacto con la inocencia. Se levantó de la cama, apartó la cortina de la ventana y miró hacia el patio trasero, iluminado apenas por la luna que se asomaba entre nubes tormentosas. Allí estaba él, de pie bajo la llovizna, inmóvil, mirando hacia la oscuridad del bosque, hacia la zona donde se encontraba el viejo granero desvencijado. No estaba fumando, no estaba trabajando, estaba haciendo guardia frente a la nada, o tal vez rezando, o tal vez pidiendo perdón a la noche. Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. Había algo en esa dirección, algo que lo llamaba y lo repelía al mismo tiempo. Y supo que si quería entender quién era el hombre que dormía bajo su mismo techo, tendría que seguirlo hacia esa oscuridad. La fiebre no llegó con el estruendo de la tormenta, sino con un silencio traicionero que se deslizó bajo las mantas en la mitad de la noche, atacando al miembro más débil de la manada con la precisión de un depredador invisible. Elena despertó al sentir el calor anormal que irradiaba el pequeño cuerpo de Gabriel contra su pecho, un ardor seco y furioso que quemaba a través de la tela de su camisón. Al encender la vela con manos torpes, la luz temblorosa reveló el rostro del bebé transformado en una máscara de sufrimiento. Tenía la piel moteada de rojo, los ojos vidriosos fijos en la nada y la respiración convertida en un silbido agónico que rasgaba el silencio de la habitación. No lloraba. Estaba demasiado débil para gastar energía en lamentos, y esa ausencia de llanto fue lo que realmente heló la sangre de Elena, recordándole con brutalidad la fragilidad de una vida que apenas comenzaba. Intentó bajarle la temperatura con paños húmedos, exprimiendo el agua fría de la palangana sobre la frente minúscula, rezando oraciones fragmentadas que mezclaban súplicas a la Virgen con maldiciones a su propia suerte. Pero la fiebre era un enemigo obstinado, alimentado por la debilidad previa del niño y quizás por el frío que habían pasado en el camino días atrás. Gabriel comenzó a convulsionarse, su pequeño cuerpo arqueándose en espasmos rígidos que parecían querer quebrarle los huesos, y el pánico se apoderó de Elena con la fuerza de una garra física. Estaban aislados, atrapados en una colina olvidada por Dios, sin medicinas, sin médico y sin más ayuda que la de un hombre extraño que pasaba sus noches cavando en el lodo. La desesperación la empujó a tomar una decisión irracional. Si su hijo iba a morir, no sería por falta de intentos. Envolvió al bebé en el chal de lana más grueso que encontró, protegiéndolo contra su propio cuerpo, como si quisiera fundirlo con ella de nuevo, y despertó a Lucía, su hija mayor. «No te muevas de aquí, cuida a tus hermanos, no abras la puerta a nadie», le ordenó con voz quebrada, dejando a la niña con los ojos abiertos de terror en la oscuridad. Elena salió al pasillo y bajó las escaleras corriendo,
sintiendo que la casa se cerraba sobre ella, pero la cocina estaba vacía y fría. Damián no había regresado todavía, o había vuelto a salir. La puerta trasera estaba entreabierta, golpeando rítmicamente contra el marco impulsada por el viento, invitándola a salir hacia la noche tormentosa donde su marido se escondía. No lo pensó dos veces, cruzó el umbral y se lanzó a la negrura, gritando el nombre de Damián contra el rugido del aguacero. La lluvia la golpeó con la fuerza de piedras sólidas, empapándola en segundos y convirtiendo el patio en un lodazal resbaladizo que intentaba derribarla a cada paso. Elena avanzó a ciegas, guiada únicamente por el instinto y por el recuerdo de haberlo visto mirando hacia el viejo granero la noche anterior. El viento aullaba entre los árboles, arrancando ramas que caían a su alrededor como lanzas, pero ella apenas lo notaba. Toda su atención estaba concentrada en mantener caliente el bulto que llevaba en brazos y en encontrar al único ser humano que podía tener la fuerza o el medio para salvarlos. «¡Damián!», gritó de nuevo, pero su voz fue tragada por la tormenta, insignificante ante la furia de los elementos. Tropezó. Cayó de rodillas en el barro. Se levantó escupiendo tierra y siguió corriendo, movida por esa energía histérica que solo poseen las madres al borde del abismo. Al acercarse a la estructura del granero, vio una luz débil parpadeando en la parte trasera, no dentro del edificio, sino afuera, expuesta a la lluvia, luchando por no extinguirse. Rodeó la esquina de madera podrida y se detuvo en seco, paralizada por una escena que su mente no logró procesar de inmediato. Damián estaba allí, pero no estaba trabajando, ni cortando leña, ni reparando cercas. Estaba de rodillas en el fango, con la cabeza descubierta bajo el diluvio, su cuerpo inmenso sacudido por sollozos violentos que competían con los truenos. No parecía el hombre de hierro que la había comprado en el camino. Parecía un animal herido de muerte, un ser quebrado que se había arrastrado hasta su guarida para aullar su dolor lejos de la vista de los hombres. Elena dio un paso vacilante hacia él, el miedo al extraño momentáneamente eclipsado por la conmoción de verlo así, tan vulnerable y destruido. Fue entonces cuando la luz del farol, colocado precariamente sobre una piedra, iluminó lo que él tenía enfrente. No era una fosa ni un tesoro escondido. Eran 7 cruces de madera tosca, clavadas irregularmente en la tierra blanda, algunas viejas y oscurecidas por el tiempo, otras que parecían haber sido reemplazadas recientemente. Estaban dispuestas en una hilera desigual, ocultas por la maleza alta que Damián había estado arrancando con sus propias manos sangrantes para mantener el lugar limpio. 7 cruces pequeñas, 7 tumbas anónimas en el patio trasero de una casa maldita. El horror le subió por la garganta como bilis. La gente del pueblo decía que Damián era un monstruo, un hombre que había enterrado a su familia, y allí estaba la prueba física de la leyenda negra. Elena retrocedió instintivamente, apretando a Gabriel con más fuerza, pensando que había corrido hacia su propia muerte, que había entregado a sus hijos a un asesino en serie que coleccionaba tumbas en la oscuridad. Pero Damián, sintiendo su presencia o escuchando su jadeo aterrorizado, levantó la cabeza. Su rostro, bañado por la lluvia y las lágrimas, se giró hacia ella bajo el resplandor de un relámpago repentino. Y lo que Elena vio no fue la furia de un criminal descubierto, sino una devastación tan profunda, una soledad tan abismal en sus ojos, que el miedo se transformó instantáneamente en una dolorosa confusión. «Están ardiendo», balbuceó Damián, no refiriéndose a las cruces, sino mirando el bulto que Elena llevaba en brazos, con una expresión de pánico absoluto, como si estuviera viendo un fantasma repetirse. Se puso de pie tambaleándose, un gigante de lodo y dolor, y extendió los brazos hacia ella, no para atacarla, sino con una súplica muda. «El niño está ardiendo», repitió, su voz ronca quebrada por el llanto. Elena, paralizada entre el instinto de huir y la necesidad desesperada de ayuda, no se movió cuando él acortó la distancia en 2 zancadas. Damián no le arrebató al bebé. Lo tomó con una delicadeza infinita, sus manos grandes y callosas temblando mientras acunaban el cuerpo afiebrado de Gabriel,
protegiéndolo de la lluvia con su propio cuerpo masivo, como si el niño fuera de cristal y él, un ogro torpe, tuviera terror de romperlo. «No otra vez, Dios, no otra vez», susurró Damián contra la frente del bebé, y en ese susurro Elena escuchó la clave de todo el misterio, aunque aún no pudiera descifrarla por completo. No había amenaza en él, solo un terror antiguo que se despertaba. Sin decir más, Damián se giró hacia ella con una autoridad nueva, nacida de la emergencia. «Vaya a la casa, caliente agua y prepare paños. Yo voy por el médico». Elena lo miró atónita. El pueblo estaba a horas de distancia. El camino era intransitable por la tormenta, y el médico local era un borracho que rara vez salía de noche. «No llegará a tiempo», gritó ella, pero Damián ya estaba corriendo hacia el establo, con una energía frenética, gritándole por encima del hombro: «Llegaré, aunque tenga que arrastrar al médico del infierno, llegaré». Minutos después, Elena vio a Damián salir al galope sobre su caballo negro, sin silla de montar, fundiéndose con la oscuridad y la lluvia a una velocidad suicida. Se quedó sola frente a las 7 cruces, con el bebé llorando débilmente en sus brazos, entendiendo de golpe que aquel hombre no estaba huyendo de la responsabilidad, sino corriendo una carrera contra su propio pasado. Las cruces permanecían allí, mudas testigos de una tragedia anterior, y Elena sintió un escalofrío que no era de frío. Damián Vargas no estaba loco, estaba embrujado por la memoria, y esa noche estaba dispuesto a matar a su caballo o a sí mismo antes de permitir que la historia añadiera una 8ª cruz a su jardín de penas. Regresó a la casa corriendo, sabiendo que la vida de su hijo dependía ahora de la locura redentora de ese extraño. Las horas que siguieron a la partida de Damián se estiraron con la lentitud agónica de una tortura, convirtiendo la noche en un túnel interminable donde el tiempo parecía haber perdido su consistencia habitual. Elena se atrincheró en la cocina, el lugar más cálido de la casa, manteniendo el fuego vivo con una obsesión maniática, alimentándolo con leños gruesos para luchar contra el frío húmedo que se filtraba por las paredes. Con Gabriel en su regazo, aplicaba paños mojados sobre la frente ardiendo del niño, una y otra vez, con movimientos mecánicos que escondían el pánico creciente que le devoraba las entrañas. La casa, sacudida por las ráfagas de viento, crujía y gemía como un barco a la deriva en medio del océano. Y cada sonido del exterior la hacía levantar la cabeza con esperanza, solo para descubrir que era una rama rota o el aullido del vendaval, devolviéndola a su soledad vigilante. La imagen de las 7 cruces clavadas en el lodo no se apartaba de su mente, superponiéndose a la cara febril de su hijo como un presagio funesto que se negaba a desaparecer. Ahora, en el silencio de la espera, aquella visión adquiría un peso diferente. Ya no era la prueba de un crimen monstruoso, sino el testimonio mudo de una catástrofe que explicaba el silencio sepulcral de la casa. Elena miraba las sombras que danzaban en las esquinas y comenzaba a entender la ausencia de muebles, la falta de risas, la austeridad monacal de las habitaciones. No era desidia, era el vacío que deja la muerte cuando arrasa con todo y el superviviente no tiene fuerzas para volver a llenar el espacio. Damián no era un ogro que odiaba a los niños. Era un padre que había amado tanto que la pérdida lo había vaciado por dentro, dejándolo convertido en una cáscara hueca que solo sabía trabajar y recordar. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando la esperanza de Elena comenzaba a flaquear y el cansancio amenazaba con vencerla, el sonido inconfundible de cascos golpeando la tierra mojada rompió el estruendo de la lluvia. No era el trote rítmico de un solo caballo, sino el galope desordenado y frenético de 2 animales exigidos al límite de sus fuerzas. Elena corrió hacia la ventana, limpiando el vaho con la manga, y vio las linternas oscilando locamente en la oscuridad del patio. La puerta trasera se abrió de golpe instantes después, dejando entrar una ráfaga de viento helado y agua, y por ella irrumpió Damián, empapado hasta los huesos, arrastrando literalmente del brazo a un hombre bajo y rechoncho que cargaba un maletín de cuero y tenía la cara pálida del que ha visto a la muerte de cerca en el camino.
El médico, el doctor Álvarez, conocido en el pueblo por su afición al aguardiente y su renuencia a las visitas nocturnas, estaba sobrio por el puro terror que Damián le había infundido. No hubo saludos ni cortesías. Damián lo empujó suavemente pero con firmeza hacia la mesa, donde Elena había improvisado una cama con mantas. «Sálvelo», gruñó Damián, y su voz sonó tan cargada de amenaza y desesperación que el médico no se atrevió a protestar por el trato rudo. Álvarez se puso a trabajar de inmediato, sus manos temblorosas estabilizándose al entrar en contacto con el paciente, sacando frascos de vidrio y escuchando el pecho del bebé con un estetoscopio de metal frío. Damián se quedó de pie justo detrás de él, una torre de agua y barro que goteaba sobre el suelo limpio, vigilando cada movimiento del doctor como si fuera un verdugo dispuesto a detener cualquier error con sus propias manos. El diagnóstico fue rápido y grave: una neumonía fulminante, agravada por la desnutrición previa, una sentencia que en aquellos tiempos y en aquellas soledades solía ser definitiva. El médico preparó una cataplasma de mostaza y hierbas olorosas, ordenó baños de agua tibia para bajar la fiebre y administró unas gotas de un líquido oscuro que olía a láudano. Durante todo el proceso, Damián no se apartó ni un centímetro. No era el espectador pasivo de una tragedia ajena. Se movía con agilidad sorprendente para su tamaño, trayendo agua caliente, sosteniendo al niño cuando el médico lo pedía, sus ojos clavados en el pequeño rostro de Gabriel con una intensidad devoradora. Elena vio en esa mirada el reflejo de batallas perdidas anteriormente, el terror de un hombre que conoce de memoria el sonido del último suspiro y está dispuesto a pelear a puñetazos contra Dios para que no se repita. La crisis llegó al amanecer, ese momento gris y suspendido entre la noche y el día, donde la vida parece más frágil. La fiebre de Gabriel alcanzó su pico más alto, provocando pequeños espasmos que hicieron que Elena sollozara en silencio, tapándose la boca para no molestar. El médico, sudando a pesar del frío, murmuró que ya habían hecho todo lo posible y que ahora dependía de la resistencia del niño. Fue entonces cuando Damián hizo algo que rompió el último dique de contención de Elena. Se arrodilló junto a la mesa, tomó la mano minúscula del bebé entre sus dedos gigantes y callosos y cerró los ojos. No rezó en voz alta, pero la tensión de sus hombros y el temblor de sus labios hablaban de una súplica muda y furiosa, una negociación desesperada con las fuerzas que gobiernan la vida y la muerte, ofreciéndose él mismo a cambio de la criatura. Cuando el primer rayo de sol real cruzó la ventana de la cocina, iluminando el polvo que flotaba en el aire, la respiración de Gabriel cambió. El silbido agónico se suavizó, transformándose en un ritmo pausado y profundo, y una capa de sudor fresco cubrió su frente, indicando que la fiebre había roto. El médico se dejó caer en una silla, exhalando un suspiro largo y sonoro, y se limpió la frente con un pañuelo sucio. «Lo logró», dijo, con la incredulidad del que espera lo peor. «Es un niño fuerte». Elena sintió que las piernas le fallaban y tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no caer al suelo, el alivio inundándola con una fuerza física que la dejó mareada. Miró a Damián y lo vio bajar la cabeza hasta apoyar la frente en el borde de la mesa, sus hombros sacudidos por un solo sollozo seco, liberando la tensión de horas en un gesto de vulnerabilidad absoluta. Damián pagó al médico con una bolsa de monedas que superaba por mucho la tarifa habitual y le ordenó que descansara en la habitación de invitados antes de emprender el regreso. Cuando se quedaron solos en la cocina, con el bebé durmiendo plácidamente, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ya no era el silencio tenso y desconocido de los días anteriores. Era un silencio compartido, tejido con los hilos invisibles del miedo superado y la complicidad de la batalla. Damián se sirvió un vaso de agua con manos que aún temblaban ligeramente y se quedó mirando por la ventana hacia el patio, hacia el lugar donde las cruces seguían clavadas bajo la luz de la mañana. Su ropa se secaba sobre su cuerpo, rígida de barro, pero no parecía notarlo.
Elena se acercó a él con cautela, llevando 2 tazas de café caliente que había preparado mientras el médico recogía sus cosas. Dejó una taza frente a él en el alféizar de la ventana y se quedó a su lado, sin mirarlo directamente, respetando su espacio, pero haciéndole saber que ya no estaba solo en su vigilia. «Gracias», susurró ella, una palabra pequeña que cargaba con todo el peso de su vida y la de sus hijos. Damián no se giró, pero sus hombros se relajaron imperceptiblemente. Tomó la taza con ambas manos, buscando el calor de la cerámica, y bebió un sorbo largo y negro. «Nadie debería enterrar a un hijo», dijo con voz ronca, hablando más para el vidrio empañado que para ella. «Nadie. Nunca más». Y en esa promesa, Elena entendió que el contrato había cambiado. Ya no era solo una boca que alimentar. Era una aliada en su guerra personal contra la muerte. Sin embargo, la paz de aquella mañana era engañosa, frágil como el cristal de una ventana vieja. Mientras Gabriel dormía y Damián intentaba recuperar su máscara de dureza, el mundo exterior, ese que no perdona ni olvida, ya estaba conspirando para romper su aislamiento. En el pueblo, la visita nocturna de Damián y el médico había despertado a los curiosos, y las lenguas viperinas comenzaban a tejer historias nuevas sobre la bruja que había hechizado al loco de la colina y los niños que seguramente estaban siendo usados para rituales oscuros. La redención que Damián buscaba en silencio estaba a punto de chocar con la realidad ruidosa y cruel de una sociedad que no toleraba que los malditos encontraran la felicidad, y el sonido de ese choque llegaría pronto a las puertas de la casona. La calma que siguió a la fiebre de Gabriel fue una tregua engañosa, similar a la quietud pesada que precede a los terremotos, donde el aire se vuelve denso y los animales guardan un silencio inquieto. Durante 3 días, la casona del silencio pareció funcionar como un reloj reparado. Damián seguía sin hablar mucho, pero sus movimientos habían perdido esa rigidez mecánica de autómata para adquirir una fluidez protectora. Elena lo sorprendía a veces observando a los niños jugar en el patio desde la distancia, no con la mirada vacía de antes, sino con una atención feroz, escrutando el horizonte como un perro pastor que huele al lobo mucho antes de que éste aparezca. Él sabía, con esa intuición de quien ha vivido en la desgracia, que la felicidad o incluso la simple estabilidad era una ofensa imperdonable para un mundo acostumbrado a verlo sufrir, y que el destino no tardaría en venir a cobrar el saldo de esa noche de milagros. En el pueblo, como un veneno vertido en el agua, los rumores habían mutado de la simple curiosidad a una indignación moral hipócrita. La visita nocturna al médico había confirmado que la bruja y sus hijos seguían vivos bajo el techo del loco, y eso era algo que la gente decente no podía tolerar. Las habladurías decían que Damián Vargas estaba comprando almas inocentes para reemplazar a los muertos que él mismo no había podido salvar, o peor aún, que estaba criando mano de obra esclava lejos de la ley de Dios. La envidia, disfrazada de preocupación cristiana, comenzó a agitarse en las cantinas y en los atrios de la iglesia, alimentando la idea de que alguien debía intervenir, de que no era correcto dejar a una viuda desamparada en las garras de un hombre con un pasado tan oscuro, ignorando convenientemente que ellos mismos le habían cerrado las puertas días atrás. La amenaza se materializó una tarde de martes, bajo un cielo bajo y gris que amenazaba con reiniciar el diluvio. Elena estaba recogiendo ropa seca en el porche cuando escuchó el sonido de varios caballos subiendo por el camino de acceso. Un ruido agresivo y descuidado que nada tenía que ver con el paso solitario de Damián. El corazón le dio un vuelco violento al reconocer al jinete que encabezaba el grupo. Era el capataz de la hacienda antigua, el mismo hombre de rostro curtido y ojos de piedra que la había expulsado al camino real. Venía acompañado por 3 peones armados con machetes y carabinas viejas, hombres que olían a aguardiente barato y a violencia impune, de esos que disfrutan ejerciendo el poco poder que les otorgan sobre los más débiles. Se detuvieron frente a la cerca del jardín, sus caballos pisoteando las pocas flores que los niños habían intentado revivir. Elena corrió hacia adentro,
empujando a sus hijos hacia la cocina y ordenándoles que se escondieran bajo la mesa y detrás de la alacena. El terror antiguo, el de la mujer sola y sin derechos, volvió a paralizarle las piernas. Sabía que contra esos hombres ella no era nada, apenas un objeto que podía ser movido o desechado a capricho. Salió al porche temblando, armada únicamente con su dignidad hecha jirones, intentando bloquear la puerta con su propio cuerpo. El capataz no se molestó en saludar. Escupió un chorro de tabaco negro al suelo y la miró con una sonrisa torcida, esa mueca de superioridad de quien sabe que tiene la ley y la fuerza de su lado. «Vengo por lo que es de la hacienda», gritó, su voz rasposa cortando el aire frío como un látigo. «Aquí no hay nada suyo», respondió Elena, su voz saliendo más firme de lo que esperaba, alimentada por el instinto maternal de una loba acorralada. «Nos echaron sin nada, y sin nada nos fuimos». El capataz soltó una carcajada seca que fue coreada por sus hombres. «No vengo por trapos viejos, mujer, vengo por la deuda. Tu marido murió debiendo dinero en la tienda de raya, y como no tienes con qué pagar, la ley dice que la deuda pasa a los hijos». Señaló con la fusta hacia la ventana, donde se asomaban las cabecitas aterrorizadas de los mayores. «Los dos varones más grandes ya tienen edad de trabajar. Vendrán conmigo a la hacienda para desquitar lo que se debe. Es la ley». La brutalidad de la demanda dejó a Elena sin aire. Querían esclavizar a sus hijos, arrancárselos para siempre bajo la excusa de una deuda inventada o inflada, condenándolos al mismo destino de agotamiento que había matado a su padre. «¡Sobre mi cadáver!», gritó ella, bajando los escalones con una furia ciega, dispuesta a arañarles la cara si intentaban acercarse. Uno de los peones desmontó con agilidad, riendo, y avanzó hacia ella con la intención clara de apartarla a empujones o algo peor. «No lo hagas difícil, viuda. Es mejor que vengan por las buenas», dijo el hombre, extendiendo una mano sucia para agarrarla del brazo. Elena retrocedió, tropezando con el primer escalón, sintiendo que la pesadilla se repetía, que el mundo volvía a aplastarla sin piedad. Cerró los ojos esperando el impacto, el dolor, la humillación final de ver cómo se llevaban a su sangre. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar escuchó un sonido diferente, el chasquido metálico de un percutor siendo amartillado, tan nítido y letal que congeló el movimiento de todos en el patio. Damián Vargas salió de la sombra del granero lateral como una aparición vengativa. No corría, no gritaba, caminaba con una lentitud aterradora, sosteniendo una escopeta de doble cañón con una naturalidad que hablaba de mucha práctica. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con un fuego frío que hizo que los caballos retrocedieran nerviosos. No miró a Elena ni a los peones. Sus ojos estaban clavados en el capataz, fijando el blanco con la precisión de un depredador que ha elegido a la presa dominante. Se detuvo a 3 metros de la cerca, interponiendo su cuerpo masivo entre los intrusos y la casa, convirtiéndose en una muralla humana que emanaba una promesa de violencia extrema. «Un paso más y no habrá suficientes curas en el pueblo para los entierros», dijo Damián, y su voz, baja y controlada, fue mucho más aterradora que cualquier grito. El peón que había intentado agarrar a Elena se quedó congelado con la mano en el aire, mirando el cañón negro que apuntaba a su pecho, y retrocedió lentamente hacia su caballo, levantando las manos. El capataz, sin embargo, era un hombre acostumbrado a intimidar, no a ser intimidado, y el orgullo herido lo hizo reaccionar con estupidez. «Cuidado, Vargas, esto es un asunto legal. La viuda tiene deudas y la ley está de mi lado. Si disparas, te colgarán antes del amanecer. Tú no eres nadie aquí, solo un loco que juega a la casita con sobras ajenas». Damián no parpadeó. «La deuda está pagada», dijo, sacando con una mano libre un papel arrugado del bolsillo de su chaleco sin dejar de apuntar con la otra. Lo lanzó al barro a los pies del caballo del capataz. «Fui al pueblo ayer, compré la deuda de su marido en el juzgado. Ahora, si deben algo, me lo deben a mí. Y yo digo que la cuenta está saldada». El capataz miró el papel en el lodo, incrédulo, dándose cuenta de que su jugada maestra se había desmoronado.
Damián había previsto esto. Había bajado de su montaña, había entrado en el mundo de los hombres que odiaba y había usado su dinero para blindar a esa familia contra el pasado. No era solo fuerza bruta, era una protección total, pensada y ejecutada en silencio. El rostro del capataz se puso rojo de ira contenida. Había perdido la autoridad frente a sus hombres y frente a la mujer que despreciaba. Apretó las riendas con fuerza, haciendo que su caballo se encabritara, y miró a Damián con un odio puro. «Esto no se va a quedar así, Vargas. Crees que puedes comprar una familia y jugar a ser Dios, pero todos sabemos lo que enterraste aquí atrás. La gente no olvida. Volveremos y la próxima vez no será con papeles». Giró el caballo violentamente y ordenó la retirada, dejando una estela de amenazas y maldiciones en el aire. Damián no bajó el arma hasta que el último de los jinetes desapareció en la curva del camino. Solo entonces sus hombros se hundieron ligeramente, exhalando el aire que había contenido, y se giró hacia Elena. Ella lo miraba desde el porche, temblando, comprendiendo por fin que ese hombre no solo les había dado pan, les acababa de dar la libertad. El silencio que siguió a la partida de los jinetes fue absoluto. Una calma pesada que cayó sobre el patio como una manta mojada, sofocando incluso el ruido de la lluvia que comenzaba a amainar. Damián permaneció inmóvil en el centro del barrizal, con la escopeta aún apretada entre las manos y el pecho agitado por la adrenalina del enfrentamiento, mirando hacia el punto vacío, donde el camino se curvaba hacia el bosque. No había triunfo en su postura, solo el agotamiento profundo de quien ha tenido que invocar a sus demonios más violentos para proteger algo frágil. Elena se quedó en el porche, con el corazón latiendo en la garganta, mirando la espalda de ese hombre que acababa de interponer su vida entre ella y la desgracia, y, por primera vez, no vio al extraño que la había comprado, ni al ermitaño que la asustaba. Vio a un guardián feroz, una fuerza de la naturaleza que había elegido, contra toda lógica, ser su escudo. Bajó los escalones lentamente, ignorando el frío y el barro que manchaba sus pies, y se acercó a él con la cautela con la que uno se aproxima a un animal salvaje que acaba de pelear. Damián no se giró al sentirla cerca, pero bajó el arma lentamente, como si de repente pesara una tonelada, y sus hombros se curvaron bajo una carga invisible. Elena vio el papel arrugado en el lodo, el documento de la deuda que él había pagado en silencio, sacrificando seguramente gran parte de sus ahorros para liberarla de un pasado que no le pertenecía a él. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz apenas un susurro que el viento casi se llevó. «¿Por qué hacer todo esto por nosotros? No nos debe nada, Damián, no somos su sangre». La pregunta flotó entre ellos, cargada con todas las dudas de las últimas semanas, exigiendo una verdad que ya no podía postergarse. Damián levantó la cabeza y miró hacia el jardín trasero, hacia la hilera de cruces que ahora eran visibles bajo la luz gris de la tarde. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor tan cruda que Elena tuvo que reprimir el impulso de apartar la mirada. «Porque yo ya fallé una vez», dijo él con una voz que sonaba a cristales rotos, «y no voy a permitir que el infierno me gane 2 veces la misma partida». Dejó caer la escopeta sobre la hierba mojada y caminó pesadamente hacia las cruces, como si una cuerda invisible lo arrastrara hacia ellas. Elena lo siguió, entendiendo que el momento de la revelación había llegado, que las puertas de la casona del silencio estaban a punto de abrirse para mostrar lo que realmente habitaba en su interior. Se detuvo frente a la cruz más grande, la que presidía la fila irregular, y se quitó el sombrero con un gesto de respeto antiguo. Ella se llamaba Clara, comenzó a decir, sin mirar a Elena, hablándole a la madera húmeda. Era hermosa, mucho más buena de lo que yo merecía. Y ellos... Señaló las 7 cruces más pequeñas que se extendían a su lado. Ellos eran mis hijos, 7, igual que los suyos. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La leyenda del pueblo, la historia del monstruo que había enterrado a su familia, cobraba ahora una dimensión de realidad insoportable. No eran víctimas de su locura.
Eran las víctimas de una tragedia que lo había dejado solo en el mundo, un patriarca de un reino de muertos. Yo era un hombre orgulloso, Elena, continuó Damián, las palabras saliendo a borbotones, rompiendo años de silencio. Tenía tierras, tenía ganado, tenía ambición. Creía que proveer era solo llenar el granero y traer dinero a casa. Trabajaba lejos, siempre lejos, pensando que estaba construyendo un futuro, cuando en realidad estaba descuidando el presente. Apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Vino una inundación hace 5 años. El río creció de noche, traicionero, mientras yo estaba en la ciudad cerrando un negocio de madera. Me avisaron, intenté volver, maté a 2 caballos reventándolos en el camino para llegar, pero llegué tarde. Su voz se quebró en un sollozo seco. Llegué cuando el agua ya se había llevado todo. Solo encontré silencio y lodo. Los saqué yo mismo, uno por uno, con mis propias manos. Y los enterré aquí, porque no soportaba la idea de dejarlos en el cementerio del pueblo, lejos de mí. Elena lloró en silencio, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, sintiendo el dolor de ese hombre como si fuera propio. Ahora entendía el olor a tierra, las noches en vela, la obsesión por el trabajo físico. Damián no estaba loco, estaba penitente. Estaba condenado a vivir en el escenario de su mayor fracaso, cuidando las tumbas de aquellos a los que no pudo proteger, castigándose cada día con la soledad. «Cuando la vi a usted en el camino», dijo Damián, girándose finalmente para mirarla, sus ojos oscuros brillando con una intensidad febril. «Cuando vi a esos 7 niños tiritando bajo la lluvia, pensé que me había vuelto loco. Pensé que Dios me estaba poniendo una prueba o una burla. Eran 7 vidas en peligro, igual que las mías». Se acercó un paso a ella, con las manos abiertas en un gesto de súplica. «No busqué una esposa, Elena. No busqué una mujer para mi cama ni una sirvienta para mi casa. Busqué una oportunidad, una maldita oportunidad para hacer lo que no pude hacer aquella noche, salvarlos, protegerlos, darles el techo que a los míos les falló». Respiró hondo, temblando. «Sé que parezco un monstruo, sé que la gente habla, pero cada vez que veo a sus hijos comer, cada vez que los veo dormir calientes, siento que Clara y los míos descansan un poco más en paz. Ustedes no son una carga, Elena. Ustedes son mi perdón». La confesión quedó suspendida en el aire, transformando el miedo en compasión, el misterio en una verdad humana y dolorosa. Elena miró a ese gigante roto y ya no vio al extraño que la intimidaba. Vio a un hombre que había convertido su dolor en un acto de amor desesperado. Sin pensarlo, acortó la distancia que los separaba y le tomó las manos, esas manos grandes y ásperas que habían cavado tumbas y que ahora sostenían su vida. Estaban frías y sucias de barro, pero para ella en ese momento eran las manos más dignas del mundo. «Usted no es un monstruo, Damián», le dijo con firmeza, obligándolo a mirarla a los ojos. «Un monstruo habría seguido de largo. Usted nos salvó, y nosotros lo vamos a salvar a usted». Damián la miró con asombro, como si esperara rechazo o miedo ante su historia, y al encontrar aceptación, algo se rompió definitivamente dentro de su coraza. Se dejó caer de rodillas en el barro, abrazándose a la cintura de Elena, llorando con la libertad de quien finalmente ha soltado una carga de años. Elena lo abrazó contra su vientre, acariciando su cabello empapado, consolándolo como si fuera uno de sus propios hijos, mientras la lluvia, que había sido testigo de tanta tragedia, comenzaba a detenerse, dando paso a un silencio nuevo, limpio y lleno de paz. Desde la ventana de la cocina, 7 pares de ojos infantiles observaban la escena. No entendían las palabras, no sabían de la historia de los muertos, pero instintivamente comprendieron que algo fundamental había cambiado. El gigante que traía el pan y la leña ya no era una sombra temible, era parte de ellos. Esa tarde, la casona del silencio dejó de ser un mausoleo para convertirse, por primera vez en 5 años, en un hogar verdadero, cimentado no en la sangre, sino en la cicatriz compartida de 2 supervivientes que habían decidido sanar juntos.
La transformación de la casona del silencio no ocurrió con el estruendo de un milagro repentino, sino con la lentitud paciente de una semilla que rompe la tierra dura. Tras la confesión frente a las cruces, el aire dentro de la casa cambió de textura. La densidad opresiva del luto perpetuo se disolvió para dejar paso a una atmósfera de respeto tranquilo y vida cotidiana. Damián ya no desaparecía en la niebla como un espectro culposo. Ahora, sus mañanas comenzaban con el ruido de las herramientas en el porche, enseñando a los hijos mayores de Elena a reparar las cercas y a curtir el cuero, transmitiéndoles los oficios de la tierra con la severidad de un padre que quiere dejar herencia en vida. Los niños, que al principio le temían como a un ogro de cuento, comenzaron a seguirlo como sombras fieles, encontrando en su figura masiva y silenciosa la seguridad que la muerte de su propio padre les había arrebatado. Elena, por su parte, asumió la tarea de sanar las heridas invisibles de aquel hombre con la medicina de los detalles pequeños. Remendó sus camisas viejas, cocinó los guisos que sabían ahogar y, lo más importante, llenó los vacíos de sus silencios con palabras suaves, contándole historias de los niños, integrándolo en la narrativa de la familia sin forzarlo. Las 7 cruces en la parte trasera dejaron de ser un secreto vergonzoso oculto por la maleza. Elena y los niños limpiaron el terreno, plantaron flores silvestres alrededor de la madera carcomida y convirtieron el cementerio privado en un jardín de memoria. Damián observaba estos cambios con una gratitud muda, a veces deteniéndose en medio del trabajo para mirar a esa mujer que, con manos suaves, estaba limpiando la mugre de su alma con la misma diligencia con la que limpiaba el suelo de su casa. Sin embargo, la burbuja de paz que habían construido en la colina tenía paredes frágiles, y el mundo exterior seguía esperando, agazapado, para cobrar la osadía de su felicidad. Las provisiones que Damián había acumulado comenzaron a escasear, y la necesidad de bajar al pueblo se volvió inevitable. Era un riesgo calculado. Sabían que el capataz no se había tragado su derrota en silencio y que las lenguas del pueblo estarían afiladas como navajas, esperando ver caer a la viuda del loco. La noche antes del viaje, Damián limpió el carruaje con esmero obsesivo y cepilló a los caballos hasta sacarles brillo, entendiendo que la dignidad es una armadura que se debe lucir impecable ante el enemigo. «Iremos todos», sentenció durante la cena, dejando claro que no escondería a su nueva familia como si fuera un pecado. El descenso hacia San Juan de las Ánimas fue un desfile de tensión contenida. Elena iba sentada en el pescante junto a Damián, vestida con su mejor ropa, un vestido negro pero limpio y digno, con la cabeza alta a pesar del miedo que le revolvía el estómago. Los niños, peinados y ordenados, miraban el paisaje con curiosidad, ajenos a la guerra social que sus padres estaban a punto de librar. Al entrar en las calles empedradas del pueblo, el bullicio del mercado se detuvo progresivamente, reemplazado por un silencio espeso y cargado de juicios. Las miradas de las mujeres se clavaban en Elena con desprecio, y los hombres escupían al suelo al ver pasar a Damián, murmurando insultos que el viento traía y llevaba. Se sentían como intrusos en territorio hostil, caminando sobre brasas ardientes bajo la luz del sol de mediodía. Damián detuvo el carruaje frente al almacén general, ignorando deliberadamente la hostilidad ambiental. Bajó y ayudó a Elena a descender, tomándola de la mano con una firmeza que era en sí misma una declaración de guerra contra las habladurías. Entraron en la tienda, donde el aire olía a especias, granos y chisme rancio. El tendero los atendió con una frialdad profesional, evitando mirar a los ojos de Damián, despachando la harina y el azúcar con movimientos bruscos. Fue entonces cuando la puerta se abrió y la figura del capataz bloqueó la luz de la entrada, acompañado por 2 de sus secuaces habituales. El ambiente en el local se tensó hasta el punto de ruptura. Los otros clientes se apartaron, esperando el espectáculo de sangre o humillación que seguramente seguiría. «Vaya, vaya», dijo el capataz, arrastrando las palabras con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos fríos. «Miren quién bajó de su castillo de locos».
La viuda alegre y su perro guardián. Avanzó hacia ellos, invadiendo su espacio personal, buscando provocar la reacción violenta que justificaría cualquier represalia. Damián se tensó, sus puños cerrándose a los costados, listo para pelear si era necesario, pero Elena se adelantó un paso, interponiéndose no con su cuerpo, sino con su voz. ¿Algún problema, señor?, preguntó, con un tono tan gélido y educado que desarmó momentáneamente la bravuconería del hombre. Estamos comprando comida igual que cualquier cristiano, a menos que el dinero de mi esposo no valga aquí. La palabra esposo resonó en la tienda como un disparo. Elena la había pronunciado sin titubeos, reclamando públicamente el vínculo, legitimando ante Dios y ante los hombres esa unión que todos llamaban sucia. El capataz soltó una carcajada forzada. Esposo, no me hagas reír, mujer. Todo el mundo sabe que te vendiste por un saco de frijoles. Eres la concubina de un asesino, nada más. Y esos niños, señaló a los pequeños que esperaban en el carruaje, visibles a través de la ventana. Esos niños son bastardos que comen pan manchado de sangre. La ofensa fue tan vil, tan directa, que el silencio en la tienda se volvió absoluto. Damián dio un paso al frente, la furia oscureciéndole el rostro, pero Elena le puso una mano en el pecho, deteniéndolo. Ella se giró hacia el capataz y luego barrió con la mirada a todos los presentes, a los vecinos que la habían ignorado cuando mendigaba, a las mujeres que la juzgaban sin saber. Ese hombre, dijo, señalando a Damián con orgullo, recogió lo que ustedes tiraron a la basura, nos dio techo cuando ustedes cerraron sus puertas, nos dio pan cuando ustedes nos negaron las obras. Si eso es ser un monstruo, entonces prefiero 1000 veces vivir con él en el infierno que con hipócritas como ustedes en el cielo. Su voz no tembló. Estaba cargada de una verdad tan pesada que aplastó la burla del capataz. Nadie respondió. La vergüenza, lenta y caliente, comenzó a subir por los rostros de los espectadores, porque la dignidad de la miseria tiene un poder que desarma a la soberbia. El capataz, viendo que el público ya no estaba de su lado, escupió al suelo una última vez y salió de la tienda mascullando amenazas vacías, derrotado no por los puños, sino por la integridad moral de su víctima. Damián miró a Elena como si la viera por primera vez, con una mezcla de asombro y adoración absoluta. Pagaron la cuenta, tomaron sus sacos y salieron a la calle con la cabeza alta. El pueblo seguía mirando, pero las miradas habían cambiado. Ya no había solo desprecio, había también un temor respetuoso y en algunos ojos una envidia secreta por esa lealtad inquebrantable que acababan de presenciar. El viaje de regreso a la casona fue diferente. No hubo miedo, solo la fatiga satisfecha de quien ha ganado una batalla importante sin disparar una sola bala. Al llegar a la colina, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de naranja y violeta, los niños corrieron hacia la casa riendo, liberados de la tensión del pueblo. Damián detuvo los caballos pero no bajó de inmediato. Se quedó sentado en el pescante, mirando sus manos sobre las riendas, y luego se giró hacia Elena. «Nunca nadie me había defendido así», murmuró, con la voz ronca por la emoción contenida. Elena sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, y le acarició la mejilla áspera. Ya era hora, Damián. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena no puso la silla contra la puerta de su habitación. Dejó el cerrojo abierto, un gesto simbólico de confianza absoluta. Se sentó en la cama a esperar, escuchando los pasos de Damián en el pasillo. Esta vez, los pasos no se detuvieron con duda. Avanzaron hasta su puerta y la manija giró suavemente. Damián entró, no como un dueño reclamando su propiedad, sino como un hombre que pide permiso para entrar en un santuario. Se sentó en el borde de la cama, a una distancia prudente, y se quedaron en silencio, mirándose a los ojos bajo la luz de la luna, reconociéndose mutuamente como compañeros de naufragio que, contra todo pronóstico, habían encontrado tierra firme en los brazos del otro. El amanecer siguiente trajo consigo una luz diferente, no más brillante, pero sí más limpia,
como si el aire dentro de la casona hubiera sido purgado de los fantasmas que lo asfixiaban durante años. La rutina del hogar, antes marcada por el silencio y la evasión, se transformó en una sinfonía de ruidos domésticos que Damián ya no intentaba callar. El sonido de los niños corriendo por el pasillo, el entrechocar de las ollas en la cocina y las risas de Elena mientras amasaba el pan se convirtieron en la nueva música de la colina. Damián, quien solía huir al bosque para evitar la vida, ahora se demoraba en el desayuno, observando a su nueva familia con la fascinación de un hombre que ha recuperado la vista tras años de ceguera, permitiéndose pequeñas indulgencias como acariciar el cabello de una de las niñas o enseñar a Gabriel a dar sus primeros pasos tambaleantes sobre la madera crujiente del salón. Con el paso de los meses, la relación entre Damián y los hijos mayores de Elena se solidificó en el yunque del trabajo diario, forjando un vínculo que iba más allá de la sangre. Él les enseñó a leer los cielos para predecir las lluvias, a curar las pezuñas de los caballos y a sembrar la tierra con el respeto sagrado que exige el campo. No hubo discursos sentimentales ni adopciones formales ante un juez. La paternidad de Damián se ejerció en el surco, en el sudor compartido y en la seguridad silenciosa de saber que él siempre estaría allí para sostener el techo cuando vinieran las tormentas. Los muchachos que habían llegado a la casa temblando de miedo ante el monstruo comenzaron a imitar su forma de caminar y su ética inquebrantable, encontrando en él el modelo de hombría digna que el destino les había arrebatado prematuramente. En el pueblo, la leyenda negra de Damián Vargas comenzó a desmoronarse lentamente, reemplazada por un respeto reacio pero innegable. El capataz, humillado públicamente y sin la validación de sus propios hombres, perdió su influencia tóxica y terminó marchándose hacia el norte cuando los rumores de la revolución empezaron a agitar el país. Sin su principal detractor, la gente de San Juan de las Ánimas tuvo que aceptar la evidencia de sus propios ojos. La viuda y sus hijos no solo estaban vivos, sino que prosperaban. La familia bajaba a misa los domingos, todos juntos en el carruaje limpio, con la cabeza alta y la ropa digna, presentando un frente unido que ninguna habladuría podía penetrar. Con el tiempo, los saludos se volvieron menos fríos y las puertas que se habían cerrado comenzaron a entreabrirse, aunque Elena nunca olvidó quiénes estuvieron cuando el hambre apretaba. Los años pasaron sobre la colina no como un suspiro, sino con la pesadez real del tiempo que curte la piel y encanece el pelo. La Revolución Mexicana estalló y pasó como un vendaval lejano, tocando sus vidas solo tangencialmente, porque en la casona del silencio, la única guerra que importaba ya había sido ganada. Hubo temporadas de sequía donde la cosecha se perdió y tuvieron que apretarse el cinturón, y hubo inviernos crudos que pusieron a prueba la resistencia de los muros viejos, pero nunca más hubo soledad. Damián y Elena envejecieron lado a lado, sus cuerpos cambiando, sus espaldas curvándose bajo el peso del trabajo, pero su amor madurando hacia una complicidad absoluta, de esas que no necesitan palabras para entenderse, cimentada en la gratitud mutua de haberse salvado la vida el uno al otro. Los niños crecieron y uno a uno fueron buscando sus propios caminos, tal como debe ser en la ley natural de la vida. Las hijas se casaron y bajaron al valle, los hijos mayores compraron tierras colindantes, pero todos, sin excepción, regresaban a la casa grande cada domingo. La casona, que alguna vez fue temida como un lugar de muerte, se llenó de nietos que corrían por el jardín trasero, jugando a las escondidas entre los árboles, ajenos al dolor que alguna vez habitó ese suelo. Para ellos, Damián no era el hombre atormentado de la leyenda, sino el abuelo serio que siempre tenía un dulce en el bolsillo y que los subía a sus rodillas para contarles historias de caballos y tormentas, con una paciencia infinita que contradecía su aspecto rudo. Elena, sentada en su mecedora en el porche, observaba a menudo el jardín trasero, donde las 7 cruces originales seguían en pie, ahora rodeadas de rosales frondosos y cuidados con esmero. Ya no eran un símbolo de penitencia, sino un monumento a la memoria y a la continuidad de la vida.
Damián nunca dejó de visitarlas, pero sus visitas ya no eran para llorar o pedir perdón. Iba allí para hablar con sus muertos en paz, para contarles que la casa estaba llena de vida nuevamente, y que su sacrificio no había sido en vano, porque le habían enseñado a valorar cada segundo de la segunda oportunidad que el cielo le había regalado. El dolor agudo se había transformado en una melancolía dulce, una cicatriz que ya no dolía al tocarla. Una tarde de otoño, cuando Damián ya superaba los 70 años, Elena lo encontró sentado en el tronco caído cerca del granero, mirando el atardecer con una sonrisa leve en los labios. Se sentó a su lado y le tomó la mano, esa mano que 50 años atrás le había ofrecido un trato comercial bajo la lluvia. «¿En qué piensas, viejo?», le preguntó suavemente. Damián apretó sus dedos y miró hacia la casa, donde las luces comenzaban a encenderse en las ventanas, brillando como faros de calidez en la oscuridad creciente. «Pienso que hice el mejor negocio de mi vida aquel día en el Camino Real», respondió él con voz rasposa. «Cambié un poco de pan por todo un universo. Salí ganando, Elena. Siempre salí ganando». Damián falleció 2 años después, durmiendo tranquilamente en su cama, con la mano de Elena entre las suyas. Su entierro fue el más concurrido que se había visto en la región en décadas. Vinieron sus hijos, sus nietos, los vecinos y gente de pueblos lejanos que conocía la historia del hombre que había adoptado a 7 hijos ajenos. No lo enterraron en el cementerio del pueblo. Lo enterraron en el jardín trasero, junto a las 7 cruces de su primera familia y bajo la sombra de los árboles que él mismo había cuidado. Elena no lloró con desesperación. Lloró con la certeza de que él finalmente estaba completo, reunido con todos los amores de su vida, habiendo cumplido su misión de hombre y de padre hasta el último aliento. Elena vivió 10 años más, presidiendo la familia como una matriarca sabia y respetada, guardiana de la historia que había forjado su destino. Nunca dejó que la casona volviera a llamarse del silencio. Se aseguró de que siempre hubiera música, puertas abiertas y comida en la mesa para cualquier extraño que pasara por el camino, honrando la memoria de aquel día lluvioso. A menudo contaba a sus nietos la historia de cómo un abrigo de cuero y una decisión aterradora la habían salvado, enseñándoles que a veces el rostro del amor no es dulce ni romántico al principio, sino duro y necesario, y que la verdadera familia no es solo la que lleva tu sangre, sino la que está dispuesta a sangrar por ti. Cuando Elena finalmente cerró los ojos, la casa no quedó vacía. Quedó llena de la descendencia de aquellos 7 niños hambrientos, hombres y mujeres de bien que llevaban el apellido Vargas con orgullo. La historia de la viuda y el extraño se convirtió en una leyenda local, no de terror, sino de esperanza radical. Nos enseña que no hay pozo tan profundo del que no se pueda salir si alguien nos tiende la mano, y que incluso los corazones más rotos, aquellos que parecen muertos y enterrados bajo capas de dolor, pueden volver a latir con fuerza si se les da un motivo, un propósito y, sobre todo, un poco de calor humano en medio de la tormenta más fría. ¿Y tú? ¿Crees que el amor nacido de la necesidad y la gratitud puede ser más fuerte que el amor romántico tradicional? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia si crees en las segundas oportunidades.